Ya, estamos grabando todo, listo. Ay, me falta una cosa. No. Ay, gracias. Que tengo que abrir el chat. Ahí al lado. Ya, ya ahí estamos, cabrón. Eso, así que la clase hoy día igual va a ser cortita, tengo que terminar antes de las 11:30. Así que yo creo que va a ser bien cortita. Y vamos más que nada como ver cómo se hacían estas cosas de sistema no lineal autónomo, que ya lo hicieron harto con el Rodrigo, pero para terminar, ¿ya? Que es como la última cosa, que es como más que solo ocuparlo, sino como qué significan las cosas, analizar un poco las cosas y eso, ¿sí? Eh, bueno, como lo había mencionado, yo creo que es como lo más útil que van a aprender en el curso para la gente que no va a seguir matemáticas, ¿sí? Porque van a aprender más que nada, porque la mayoría de las EDOs que uno se enfrenta en la vida real, de verdad, son muy difíciles de, o sea, no son solo las lineales, las típicas, sino que son de estas que son medio no lineales. Así que esa es como un poco la idea de esto, así que puedan analizar como cuantitativamente y cuantitativamente los sistemas cuando son no lineales, ¿sí? Que es como al final lo que ustedes van a hacer en la vida real, ¿ya? Así que eso, especialmente la última pregunta es como un modelo aplicado, así que vamos a cachar esto cómo funciona. Ya, entonces el primer problema es eh, ver la ecuación no lineal del movimiento del péndulo y ver qué pasa si hago un estudio de sistemas no lineales a esta cuestión, ¿sí? Una linealización y todo eso, ¿sí? ¿No se acuerdan de esta EDO? O sea, esta EDO la ven como en física o no sé si tienen, creo que ya no tienen mecánica, tienen como un nombre raro, pero lo ven en los ramos físicos, ¿sí? Y lo que hacen normalmente es decir que el seno de X es parecido a X y les queda una EDO lineal y es súper bonita resolverla y tiene senos, cosenos, exponenciales, dependiendo de la amortiguación que le pongan, ¿sí? Esta era la amortiguación, ¿sí? El CM. ¿Ya? Eh, sí, no sé, ¿se acuerdan que era como el factor de como fricción o algo así? ¿Ya? Entonces hay que escribir esta ecuación como un sistema no lineal autónomo, ¿sí? Es autónomo porque no depende del tiempo, y estudiar los puntos críticos de este, ¿ya? Entonces para hacer esto se hace el truco clásico que es agregar una variable más, ¿sí? Que agrega una variable que corresponde a la derivada de x, y haciendo ese cambio de variable, puedo escribir el sistema así, ¿sí? Donde la segunda derivada va a ser la derivada de y nomás, y el x' acá pasa como y el seno de x sigue acá como x. Entonces acá nos queda el sistema no lineal autónomo, ¿sí? O sea, es muy no lineal porque tiene acá el seno de x. Si fuera un x, sería un sistema lineal y sería súper súper sacable. Pero como tiene el seno de x, no lineal y autónomo porque no depende del tiempo, ¿ya? Entonces ahora, para estudiar los puntos críticos de esta cuestión hay que sacar las nuclinas, ¿ya? O lo que tal vez el Rodrigo les dice isoclinas, sí, creo que así les dice él. Son la misma cuestión, sí, que son las nuclinas en X, por ejemplo, son las que la curva X, Y, que anula la derivada X', que anula esta función, Y en este caso, y las nuclinas en Y son las pares X, Y que anulan esta cuestión, lo de acá, a la derecha de Y'. Entonces hay que calcular esos dos conjuntos y después intersectarlos y ver dónde se anulan las dos cosas, ¿sí? Entonces, para encontrar los puntos críticos, ahí lo puse, debemos ver qué pares X, Y anulan las derivadas X' e Y', ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la derivada X, o sea, X' igual 0, solamente la nuclina nos va a dar que Y igual 0 es una nuclina de X, es la nuclina de X, ¿ya? O sea, todos los pares X, 0 anulan esta cosa, ¿ya? Y ahora para buscar las nuclinas en Y, si anulamos lo de acá, nos da que X tiene que ser menos GM partido CL seno de X, ¿sí? No, acá debería ser Y igual, perdón, cabrón. Y igual esto seno de X, ¿ya? Porque ahí yo, si igualo hasta 0, llego a el Y me queda para acá, paso estoy multiplicando, paso estoy dividiendo y te sale el resto, ¿ya? Eso, se cachó que estaba mal esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Cabrón. Ya voy a asumir que se cachó.
Ya. Ay, ya, ok. Ya, entonces, como ahora encontramos las dos nuclinas, que son I igual 0 y I igual menos GM partido en CL seno X, tenemos que intersectarlas, po, ¿sí? Eso. Para encontrar los puntos críticos hay que buscar la intersección de las nuclinas. Y si yo intersecto esto, o sea, decir, si I igual 0, acá, porque tenemos que I igual esto, I igual esto. Así que lo igualo, y me queda 0 igual seno X, o sea, porque esto no es 0, lo que multiplica. Así que nos queda que si igual 0, X va a tener que anular el seno, ¿sí? ¿Y cuáles son los puntos que anulan el seno? Son los puntos del tipo Kpi con K en los enteros, ¿sí? Esos son los ceros del seno. Eso nos dice entonces que nuestros puntos críticos van a ser los puntos de este tipo, ¿sí? Van a ser los puntos Kpi, 0 con K en Z. Entonces tenemos infinitos puntos críticos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora, teniendo los puntos críticos, podemos estudiar la estabilidad, que es lo que nos piden, la estabilidad de estos puntos críticos y o sea, qué se usa para ver eso, se saca el jacobiano del sistema, ¿sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Todos van bien? Cabrón? ¿O hay alguna duda? No, no, un tecito. ¿No? ¿Están sin dudas, cabrón? Ya. Entonces, ya. Entonces, para calcular el jacobiano, ¿qué es lo que uno hace? Es una matriz, ¿sí? Derivar la función, por ejemplo, derivar esta función con respecto a x, esa es la primera componente, después derivarla con respecto a y, esa es la segunda componente, derivar esta con respecto a x es la tercera componente acá abajo, y derivar esto con respecto a y es la cuarta componente, ¿sí? El jacobiano es como el gradiente para el lado. Eso es como, así me acuerdo, por lo menos. Entonces, si calculamos el jacobiano, ¿sí? Va a ser esto. El jacobiano va a ser, como no dependía con respecto a x, me da 0, acá me da 1, acá me da esto coseno x y esto menos c partido en x, ¿sí? Y ahora, si ustedes evalúan ustedes para estudiar los puntos críticos, al sacar el jacobiano, tienen que evaluar los puntos críticos en el jacobiano, ¿sí? Y si ustedes lo evalúan acá, Kpi, 0, van a llegar a que la evaluación en jacobiano, o la única parte que depende de x es esta. Acá, coseno de Kpi son todos estos ángulos, o sea, son este, así van variando. Entonces, cuando K es entero, o sea, cuando K es par, ¿sí? Cuando K es para arriba, ¿sí? Porque es pi, 3pi, no, cuando K es, aquí, cuando K es, sí, creo que acá hay un error, ay, qué lado, a ver, cuando K es par, no, nada que ver, pues son que soy pavo, son, los pi son los del lado, sorry, cabrón. Entonces, cuando K es par, ¿sí? Son 2pi, o 0, o 4pi, o sea, son los del ángulo cero, por así decirlo. Y cuando K es impar, es pi, 3pi, son cuando el ángulo es 180 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, el coseno, cuando el ángulo es cero, o sea, cuando K es par, vale 1. Por eso es menos 1 a la K, porque cuando K es par, esto vale 1. Y cuando K es impar, vale menos 1. Así que acá me queda menos 1. Menos 1 a la K con K impar es menos 1. ¿Ya? Por eso sale ese menos 1 a la K. Entonces, lo primero que hay que notar, por si no recuerdan, es que un punto aislado, si cumple que el jacobiano evaluado en ese punto, el determinante de esa cuestión es 0, se llama punto o sea, es un punto crítico degenerado o no aislado, ¿sí? ¿Recuerdan eso, cabrón? Esto es muy importante, porque siempre lo tienen que hacer. ¿Sí? Y si el determinante es distinto de 0, es un punto crítico aislado y podemos estudiar su estabilidad, que es un poco la idea. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Se cachó, cabrón? Lo del determinante. Ya. O sea, tanto. ¿Sí? Sí, ya. Sorry que somos poquitos y estamos medio estuditos, parece. Pero ya, bacán, se cachó. Entonces, el determinante distinto de cero es un punto, son todos puntos críticos aislados. Sí, obviamente es distinto de cero porque esto por esto y eso es muy no cero. Y por lo que todos los puntos críticos son no aislados. ¿Ya? Entonces sí que sirve, o sea, vale la pena analizarlos todos.
Entonces, para estudiar la estabilidad, notemos que nos separamos en casos, pues estudiamos el caso K par y el caso K impar, ¿ya? Entonces, para el caso K par, tenemos que el jacobiano en este caso es esto, o sea, nos da un 1 acá, no un menos 1. Esto, y para estudiar la estabilidad tenemos que sacar los valores propios de esta cuestión. Y si ustedes van y le sacan el polinomio característico, ¿sí? Fíjense que lo brígido de esta cuestión, para que lo que es como interesante, es que el polinomio característico de esta matriz, en este caso, es el polinomio característico de la EDO si hacíamos el truquito de seno de x igual x, ¿ya? Entonces como que tiene su fundamento detrás de la cuestión, ¿sí? Es como la cuestión se comporta al final el mismo polinomio característico de la EDO como aproximada. Entonces como que ya tiene sentido ese truco físico que hacen. Ya ese era como el dato freak de esta cuestión. Entonces, si ustedes le sacan el polinomio característico, van a llegar que los valores propios van a ser esto, ¿sí? Entonces, el signo o el dominio o el conjunto donde van a estar estos valores propios, o sea, son reales o complejos, va a depender de estos valores, de los parámetros que pongamos, ¿ya? Y estos parámetros tienen sentido con el modelo del resorte amortiguado, o sea, del péndulo amortiguado, que es como lo que ustedes ven en física. Así que si el C es más grande que esta cuestión, entonces, no sé si se acuerdan, que esas cosas hacían en física, creo. Ya estoy tan alejado de la cuestión que ya no sé si sigue siendo igual, ¿ya? Entonces, para estudiar la estabilidad, o sea, depende del signo de los valores propios, nos ponemos en caso, ¿sí? Entonces, para el caso que el discriminante es positivo, es decir, que tengo dos raíces reales distintas, ¿sí? Este caso se le llama sobreamortiguado, ¿ya? ¿Y por qué? Es porque la cuestión se frena, y se frena muy rápido, ¿sí? O sea, no alcanza ni a oscilar una vez, creo. Entonces, para ver el signo, o sea, como esta cosa es real, el de la raíz, notemos que entonces menos c partido en m va a ser mayor a la raíz de esta cuestión, ¿sí? Porque no menos c, c, solo c partido en m, c partido en m es mayor a esa cuestión, ¿sí? Si no el menos, cabrón. Entonces, fíjense que como esto es positivo y esto, sin el signo es mayor, o sea, sin el menos es mayor a esto, entonces cuando yo le ponga menos y le sume o le reste esta cuestión, nunca va a dejar de ser negativo, ¿sí? Es igual creo que hicimos un problema súper parecido en el auxiliar 10, ¿ya? Entonces, si notando esa cuestión, vamos a tener que los dos valores propios van a ser negativos, por lo que el punto Kpi, 0, no 0, Kpi, perdón, es estable, ¿sí? Porque los dos valores propios son negativos, es una matriz de Hurwitz, ¿ya? ¿Se cachó, cabrón, en este caso? Sí. Ya. Para el otro caso, el caso que el discriminante es 0, en este caso tenemos una sola raíz con multiplicidad 2, ¿sí? Y como es 0, el discriminante nos queda que la raíz es menos c partido en 2m, por lo que es estable, ¿ya? Es negativo. Es estable, estable. Y ahora el último caso es que tenemos que el discriminante es negativo, entonces en ese caso tenemos dos raíces complejas, la cual una es conjuga a la otra, y la parte real de esta va a ser menos c partido en 2m, ¿sí? Porque toda esta raíz va a ser la parte compleja, y menos c partido en 2m es negativo, así que la parte real de de los dos valores propios complejos es negativa, estrictamente negativa. Así que es una espiral estable, ¿sí? Este caso, el caso del oscilador amortiguado, es que el oscilador hace esto, ¿sí? Como que cada vez se va frenando, pero es como una espiral. Si lo veo como en derivada y velocidad, o sea, si ustedes agarran la velocidad y la ponen en otra componente, se va a ver así, como una espiral que se va a cero, ¿sí? Porque en velocidad y en posición converge a cero, ¿sí? Eso. ¿Ya? Y con eso terminamos el caso par, ¿sí? Entonces, para el caso par, tenemos que siempre un punto crítico estable, pero con diferente naturaleza dependiendo de los parámetros que elijamos, ¿ya? Ahora, para el caso impar, notemos que esta es la matriz, ¿sí? Porque acá nos queda un menos 1 en esta componente. Y si ustedes le sacan los valores propios de la misma forma, van a llegar a que es esto, ¿sí? Donde esta raíz siempre va a ser real,
siempre va a ser positiva, ¿sí? Así que esta raíz siempre va a ser real. Y para este caso, notemos que si yo sumo acá, el, el c cuadrado partido en m cuadrado en raíz más esto es más grande que c partido en m, que menos c partido en m, en valor absoluto. Entonces, cuando yo lo sume acá, esto me va a quedar positivo, ¿sí? Entonces acá una de las raíces va a ser positiva, y cuando yo lo reste, bueno, esto va a ser negativo y acá va a ser negativo, así que las dos cosas van a ser negativas, y el valor propio va a ser complejo, o sea, negativo. Entonces, cuando yo lo sume va a ser positivo, cuando yo lo reste va a ser negativo, por lo cual tengo dos valores propios con signos distintos, y ese en ese caso es un punto silla. Ya, es decir, que en el diagrama es fácil, si ustedes lo ven, una sale y la otra entra, entonces hace como una cosa así, se va para afuera, como que entra y sale de nuevo. Entonces, en este caso, para el caso K impar, el punto crítico K pi, 0 es un punto silla en este caso, ¿sí? Ya, y con eso terminamos la P1. ¿Se entendió, cabrón, la pregunta? ¿O quedaron con dudas? ¿No? Sí. Ya. Un segundito para... Es bien interesante lo que dicen, porque... Deme un segundito. Mm. Fíjense que bien rara esta cuestión, pues, ¿sí? Porque normalmente, cuando yo tengo un péndulo, va a ser imposible, ¿cómo se llama esto? Que oscile en torno a los puntos Kpi con K mayor a 1, ¿sí? Porque piénsalo, o sea, el péndulo siempre lo va a hacer en el cero, ¿sí? Entonces, al final, todos estos puntos donde el punto crítico no es el cero cero no tienen sentido físico, ¿ya? O deben tener un sentido físico, pero muy raro, ¿sí? Como que si yo, porque normalmente lo que voy a hacer va a ser que mi péndulo solamente lo pueda hacer oscilar en torno al cero, ¿sí? Como que ahí hace más sentido, pero para los puntos K mayores, como que no tiene mucho sentido porque yo nunca puedo hacer como, ay, esto tiene como, o sea, son puntos estables todas estas cuestiones, pero si ustedes hacen el análisis de como convergencia, que es lo que uno hace que ustedes no lo pudieron ver, van a ver que el único punto crítico que tiene sentido es el cero cero, ¿sí? Como que todos estos puntos críticos son medio raros, ¿sí? Son, ay, tiene un nombre. Es como inestable, esa era la palabra, inestable, ¿sí? Son como, físicamente son como puntos inestables, ¿sí? No tiene que ver con inestable de dos, ¿sí? Inestable de cuando ustedes, no sé alcanzaron a verlo, pero que sacaban el potencial y derivaban esa cuestión y veían si el punto, como si oscilaba, si era un mínimo del potencial, entonces el punto oscilaba ahí, ¿sí? Eso. O sea, si ustedes le sacan el potencial al péndulo, como que no tiene mucho sentido. Pero eso, como que de hecho, punto oscila como que es muy raro porque es como, entonces el oscilador oscila infinitamente, ¿ya? Pero piensen que si es punto oscila, como que el oscilador se sale, pero después se acerca a otro punto crítico que sí es estable, ¿sí? Entonces como que ahí converge. Como bien rara esta cuestión, ¿sí? Ya. Teniendo eso, vamos a la P2, ¿sí? La P2, este es un sistema bien choro porque es como al final... eh, todo lo que usted, o sea, si alguien quiere dedicarse a ecología o a ecología, obviamente no como sustentabilidad, pero ecología me refiero como a estudiar ecosistemas, estudiar cómo se comportan las especies en comunidad, cosas así. Esto, este análisis es muy importante, ¿sí? Porque la mayoría de las especies se comportan como con EDOs, ¿sí? O sea, de hecho, la primera EDO que ustedes aprenden es la de la exponencial, la lineal, y esa es un crecimiento logístico, ¿sí? Ese es como, no logístico, es un crecimiento exponencial basado en como, en como tasas de crecimiento, ¿sí? Y acá es como la misma idea, o sea, por ejemplo, cuando yo quiero modelar más de un ecosistema, o sea, más de una especie, tengo que de repente preguntarme, pero esta otra especie se come a esta otra especie, o le quita la comida, o ese tipo de cosas, y
esos factores hacen que se acople el crecimiento de esas dos especies, ¿sí? O sea, como que de cuánto haya de la otra especie va a afectar cuánto va a haber de la primera especie. Entonces, ese tipo de comportamiento se puede modelar con EDO, ¿sí? Y por ejemplo, este se llama Locta Volterra, es uno de los modelos, o sea, tiene 1000 versiones, y es un modelo de depredador-presa, ¿sí? Donde hay un depredador y hay una presa, y donde el depredador afecta negativamente el crecimiento de la presa, ¿sí? Y la presa afecta positivamente el crecimiento del depredador, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, se preguntan cuál es el depredador y cuál es la presa. Fíjense que el N tiene signo negativo, o sea, entre más N haya, menos va a crecer N, porque es negativo en este caso, y el A es positivo. Y entre más P haya, entre más P, no, P de depredador haya, también va a afectar negativamente al crecimiento de N. Así que en este caso, N se va a ver como afectada por la presencia de N y de P, es decir, en la presa, ¿sí? ¿Por qué se ve afectada negativamente por N? Porque la presa también puede comer la comida o sea, tienen que competir por comida entre ellos. Y la presa también se come a los o sea, el depredador se come a las presas, así que también afecta negativamente. En cambio, el predador se ve afectado positivamente por la presencia de la presa, ¿sí? Porque esto es positivo, ¿sí? Es creciente, de hecho. Eso. Entonces, así ustedes pueden saber cuál es el depredador y cuál es la presa en estos sistemas, ¿sí? Y de hecho les pueden preguntar eso, ¿sí? Ya, entonces, donde hay beso constante positiva, desde ahora en adelante, supongo que las soluciones del sistema tienen condición inicial positiva, ¿sí? Y definidas para todo TNR. Y se puede probar usando TEU que las soluciones no cambian de signo. ¿Por qué? Porque el cero es solución en ambas, la función cero constante. Entonces, si en algún momento cambia de signo, por teorema de existencia unicidad pueden decir que esa solución siempre fue cero, ¿sí? Porque como se intersecta con el cero, ¿sí? Porque si cambia de signo como es continua, tiene que alguna vez tocar el cero, ¿ya? Eso supongo que ya es como de las primeras semanas probar esas cosas, ¿sí? Ahora, supongo que B es igual a 2 y determine los equilibrios del sistema, bosqueje el diagrama de fase, eso no sé si lo puedo hacer porque no tengo dibujito, pero tendría que hacerlo en la pizarra fake. Y bosqueje los diagramas de fase en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, con esto, para hacer... Ay, perdón, espérense. ¿Cómo que se me fue la voz? Ya, para hacer esto, lo mismo, o sea, ver las nucleínas de la nucleina de e intersectarlo. Entonces, las nucleínas de P, es decir, P' igual 0, son que P sea igual a 0 o que N sea igual a esta cuestión, ¿sí? N igual a menos 2. Si ustedes despejan N partido en N más 1 menos B igual 0, va a negar que N es B partido en 1 menos B, y como B es 2, estos 2 partido en menos 1, así que es menos 2, ¿ya? Entonces las nucleínas para P son, si ustedes ven P y N, o no, N y P, sería para P igual 0, o sea, donde P siempre es 0 y donde N igual a menos 2, o sea, así, son como dos rectas. Sí. Está pésima esta aplicación con, con camarita, pero se cacha, ¿sí? Y ahora, si busca las nucleínas de N, este es más complicado. O sea, si ustedes ponen N' igual 0, van a negar que N es igual a 0 o esta cuestión es igual a 0, P, o sea, 1 menos AN menos P dividido en 1 más N igual 0, y si ustedes despejan P ahí, va a negar que P va a ser menos AN cuadrado más 1 menos AN más 1. ¿Ya? O sea, esto es como una cónica, es un parábola, debería ser, ¿sí o no? Sí, como así, y corridita, para algún lado, para arriba. Entonces, teniendo eso, hay que buscar la intersección de las nucleínas de P en 0, 0. O sea, hay que buscar la intersección de esto. Entonces nos ponemos en casos, ¿sí? El primer caso es si n igual 0, o sea, si veamos, porque estos son O, son uniones, así que hay que ponerse en caso. Si yo estoy acá, ¿dónde intersecto P igual 0 o n igual menos 2? ¿Sí? Entonces, para el primero, si n igual 0,
no tiene sentido intersectar n igual menos 2, así que no intersecta esa parte, ¿sí? Porque son paralelas. Pero si n igual 0, si puede intersectar la curva p igual 0, ¿dónde? En el 0, 0. Entonces, el primer punto crítico es el 0, 0. ¿Ya? Ahora, nos ponemos en el otro caso. Si p es igual a menos an cuadrado más 1 menos a n más 1, hay que ver dónde esta curva intersecta las rectas p igual 0 y n igual menos 2. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, no nos ponemos en caso. O sea, si p igual 0, vamos a tener que n va a satisfacer esto, ¿sí? Porque yo reemplazo acá p igual 0 y me queda menos an cuadrado más 1 menos an más 1 igual 0. Y bueno, hay que buscarle los 0 a una cuadrática, eso es bien fácil. Hacen esto, la típica. Y si ustedes notan que 1 menos a cuadrado más 4a es 1 más a cuadrado, porque acá me queda menos 2a, le sumo 4a y me queda 2a. Y después, como 1 más a es positivo, le saco valor absoluto, eso me da lo mismo. Así que me queda que n va a ser 1 menos a más menos 1 más a partido en 2a. ¿Ya? Por lo que n puede ser, si ustedes se ponen en caso con el más o con el menos, n puede ser 1 partido en a o menos 1. ¿Ya? Entonces, por lo que 1 partido en a, 0 y menos 1,0 son ambos puntos críticos también. ¿Ya? Y nos quedaría el último punto crítico, que es cuando n es igual a menos 2 y p igual a esa cuestión, a la cónica. Entonces, si ustedes reemplazan n igual menos 2 acá, va a negar que esto es menos 4a menos 2 por 1 menos a más 1. Y si desarrollan eso, si no me equivoco, es menos 2a menos 1. Por lo que el otro punto crítico va a ser menos 2 menos 2a menos 1. Es el último punto crítico. Con eso vamos a tener entonces 4 puntos críticos. ¿Cuáles eran? Para recordarlo, era el 0, el n igual 1 partido en a, o sea, el 1 partido en a, 0, el menos 1,0 y el menos 2, menos 2a menos 1. ¿Ya? Ahora, fíjense que lo que nos hacen es preguntarnos por los puntos críticos del primer cuadrante, donde son las dos componentes positivas, obvio, porque no tiene mucho sentido estudiar un sistema con poblaciones negativas, así como que no tiene sentido físico. Entonces, o sea, sentido real, de hecho. Entonces, solamente los únicos puntos críticos que nos van a interesar, como este es negativo, porque el A es negativo, y bueno, el menos 2 ya es muy negativo, y el menos 1 es negativo, entonces los únicos puntos críticos que nos van a interesar van a ser el 0, 0 y el 1 partido en A, 0. Entonces, fíjense, o sea, antes de hacer esto, ¿cuál es el sentido? Porque uno igual tiene que aprender, o sea, no es solamente matraquear estas cosas. Fíjense que el 0, 0, ¿qué significa ese punto crítico en el sistema? Es decir, cuando mi población está en el 0, 0, es que las dos poblaciones murieron, ¿sí? Se exterminaron. En el sentido que los predadores se podrían haber comido a las presas y después las presas se acabaron, y como las presas se acabaron, los depredadores también se acabaron, ¿sí? Porque fíjense, o sea, si ustedes reemplazan n igual 0 acá, p' igual esto, y reemplazan n igual 0, van a llegar que si n es 0, p' va a ser menos b por p. Y menos b por p es un crecimiento negativo, porque la solución de eso va a ser e a la menos bt. Entonces, si por ejemplo la presa es 0, el depredador desaparece. ¿Sí? Eso es una de las formas que puede pasar eso, que las dos poblaciones queden exterminadas. ¿Sí? Y el otro punto crítico es más interesante todavía, porque este punto crítico muestra que es como un final feliz, un final feliz, ¿sí? Las presas quedan vivas en esa densidad, 1 partido en A, y los depredadores desaparecen, ¿sí? Porque acuérdense que la segunda componente es P. Es decir, no es un sistema de subsistencia donde hay un depredador y una presa que viven en equilibrio, ¿sí? En este caso, el otro punto de equilibrio es que las presas ganan y los depredadores desaparecen. La forma que puede tener ese sentido es que las presas decrecen más lento que los depredadores, a la forma que en un momento n es casi, o sea, ahí, de tal forma que el depredador decrece más rápido que la presa, ¿sí? Eso. Ahora, eso sí, los puntos críticos, esos dos puntos críticos son estables. O sea, a mí me gustaría decir bajo qué condiciones las soluciones convergen a esa cuestión. ¿Sí? Y eso no lo vieron en el curso, sí se con Liámonos. ¿Ya?
Pero bueno. Entonces, teniendo esos puntos críticos, sacamos el jacobiano, este corcho horrible, ¿sí? Que se hace igual que siempre, derivando con respecto a n, la primera variable con respecto a n, con respecto a p, con respecto a n, con respecto a p. Y si ustedes evalúan en el 0, 0, van a llegar que el punto crítico en este caso es, da este jacobiano 1, 0, 0 menos b, donde los valores propios son obvios porque es una diagonal. Los valores propios son 1 y menos b, ¿sí? Y los vectores propios, como una matriz diagonal, van a ser los canónicos, el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, si ustedes lo plotean, vamos a dibujarlo. Ahí. Creo que puedo dibujar acá, ¿o no? No. O sea, por lo menos no tengo esos poderes. Eh, si ustedes lo ven en la pizarrita, o sea, este es el 0. Ay, qué horrible. Veamos si me sale la primera ya. Este es el 0, 0, ¿sí? Y en este caso los vectores propios, ustedes vieron que eran, este es el vector 1, sí, porque son los canónicos, y este es el vector 2, ¿sí? Y, ay, no puedo ver la cuestión. El asociado con el vector 1 era el 1, si no me equivoco, así que en ese caso las flechitas van para afuera, sí, porque es positivo. En un punto sí, acuérdense, porque tenía los signos distintos. Y el segundo valor propio asociado al vector 2 era menos b, así que en ese caso es negativa, por lo que va para adentro, un punto sigue. Entonces el diagrama de fase es algo así, en torno al 0, 0, este es el 0, 0. Entonces las soluciones hacen algo así, y se van para acá. ¿Ya? Y en el cuadrante positivo, que es el que nos interesa, hace esto. ¿Sí? Es decir, las soluciones no se van al 0, 0. ¿Qué quiere decir esto al final? Como un punto sí al 0, 0, quiere decir que las poblaciones nunca desaparecen por completo. ¿Ya? Eso era lo que les quería decir. Importante. ¿Sí? Que el punto donde las dos especies desaparecen no tiene sentido. ¿Ya? Volviendo. Eh, sí, entonces tenía sentido lo que hice. Entonces el otro punto crítico, el 1 partido 1,0, si ustedes lo evalúan en el jacobiano, va a ser esta matriz bien feita. Y con valores propios, lambda 1 igual menos 1 y lambda 2, 1 partido 1 más 1 menos 2. Donde ambos son negativos, ¿sí? Porque o sea, 1 partido en algo más 1 con algo positivo es menor a 1 y si le resto 2 va a ser muy negativo. Entonces, en este caso, el punto donde la presa subsiste y el depredador desaparece es un punto crítico estable con estos vectores propios, ¿sí? Es decir, que si ustedes dibujan, o sea, de nuevo, en este caso, ahí, acá. En este caso, el otro punto que hay es acá pongamos que este es ay, nada que ver. Si ustedes ven de nuevo, hagámoslo acá. Este es el punto, si este es N, este es P. No, nada que ver. Ah, ahí, yo no voy. Este es el punto 1 partido nada, 0, ¿sí? Ahí para que, para que se note. Entonces, los vectores propios eran el canónico acá, ¿sí? Y otros sí, otros, bueno, depende de los valores de A que tenga, ¿sí? Pero era como algo así. Este es B2 y este es B1. Y los dos eran un punto crítico estable. Entonces era de acá, todos van para adentro, ¿sí? Porque los dos eran negativos. Y fíjense que el otro punto crítico que teníamos para que hagamos el diagrama de fase completo era acá, el 0, 0. Así que era algo así y algo así, el 0, 0. Entonces fíjense que las soluciones convergen a esta cuestión. O sea, si ustedes lo ven localmente. O sea, porque si estoy acá, me voy para allá. Si parto acá, también converjo acá. Y si parto acá cerquita, voy para allá. Pero si parto acá lejos, mi cuestión... Ah, no, este era... Ahí, era... Nada que ver esto. Era algo así. Mi solución va a ser algo así
y se ir para allá. Pero ustedes pueden probar que esta cuestión converge globalmente, o sea que la cuestión después igual termina yéndose para allá. Ya, pero eso no lo pueden hacer con lo que saben de Edo, porque les faltó la última materia. Entonces algo así el diagrama es fácil, sí, bien, me quedó horrible, pero se cacha, o sea que las soluciones convergen a este punto crítico estable, que es el 1 partido 1,0, donde los depredadores desaparecen. ¿Ya? Eso. Entonces con eso hicimos el diagrama facito. ¿Ya? ¿Se cachó, cabros, cómo se hacían estas cosas? Sí, Ya estamos casi, está súper cortita. ¿Ya? Ya. Ahora la que nos queda es estudiar algo así, un comportamiento sintótico. Acá vamos a hacer unos trucos bien chantas, que es como lo que se hace un poco en esto, ¿ya? Entonces, demuestra que P de t menor o igual a P de 0 es a la menos t y conjeture el comportamiento sintótico de n y P, que es lo que les decía, que es decir, que P se va a 0 y que n converge a algo, ¿sí? Que aquí converge a lo que nos gustaría, que es 1 partido a, que es lo que le mostré en el dibujito. Entonces, notemos que n partido en n más 1 es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Entonces, si yo le resto b, me queda mayor o igual a menos 2 y menor o igual a menos 1, ¿sí? Porque b, acuérdense que es 2, ¿ya? Entonces, si ustedes ven de p de t, va a ser esto acá era un 1, no un q, perdón. Y si ustedes acotan esto por la cota que está acá, les va a quedar que de p de t es menor o igual a menos p, ¿sí? Y si ustedes hacen el truquito chanta de dividir diferenciales, van a llegar a que de p es menor o igual a menos de t, ¿sí? Es como variables separables. El tema de variables separables es que como uno integra, las desigualdades se siguen respetando, ¿sí? Eso es muy importante, cabros. Como si usted tiene una desigualdad de dos funciones y ustedes derivan, la desigualdad ya no se respeta, ¿sí? Porque f menor o igual a g no implica f' menor o igual a g', ¿ya? El ejemplo clásico, seno de x menor o igual a 1, si ustedes derivan, no quiere decir que coseno de x es menor o igual a 0, ¿sí? Eso no tiene sentido. En cambio, integrar sí respeta el orden, ¿sí? Respeta el orden de las funciones. Entonces, si yo tengo esta desigualdad de estas dos funciones, por así decirlo, si yo integro con respecto al tiempo, en ambos lados se va a seguir respetando la desigualdad. Entonces, si yo integro de 0 a t esta cuestión, voy a llegar a que logaritmo natural de p de t menos logaritmo natural de p de 0 es menor o igual a menos t. Y si ustedes le aplican exponencial, van a llegar a que p de t menor o igual a p de 0 es a la menos t. ¿Ya? Muy, muy clásico. Ahora, el tema es que ustedes van a tener que P de t es mayor o igual a 0 para todo el tiempo, ¿sí? Porque habíamos dicho que si la condición inicial era positiva, entonces la solución se conservaba positiva. Entonces P de t queda agotado por 0 y esta cuestión. Y como esto sea 0, porque P de 0 es positivo y a la menos t se va a 0, por sándwich puedo decir que P de t se va a 0 cuando termine infinito. Entonces en este caso, tal como lo habíamos mencionado, los depredadores mueren, ¿sí? Y ahora, como P de t se va a 0, para t suficientemente grande podemos decir que n se comporta como esto, ¿sí? N' es como, si ustedes reemplazan, van a la de 2 de n, y reemplazan p igual 0, van a llegar que es 1 menos a n por n, es como logística, es como la primera ecuación, creo, como la auxiliar 2 que tuvimos, de hecho. Eh, Van a tener entonces que n' se parece a esto, y si yo calculo la solución de esta E2, si yo pongo acá igual, ¿sí? Se puede hacer con variables separables, vamos a llegar a que n de t va a ser c e a la t, partido, o sea, si ustedes integran esta cuestión, esto se puede hacer con ¿cómo se llama esta cuestión? Con, hoy se me olvidó el nombre, fracciones parciales, ¿sí? Y si ustedes integran esto y resuelven esta E2, van a llegar a que n de t es esta cuestión. Y si ustedes calculan el límite cuando t tiende a infinito, esto tiende a 1 partido a, ¿sí? Entonces con eso llegan a que para el caso b igual 2, p se va a 0 y n converge a 1 partido a, que justo entonces la solución converge al punto crítico estable 1 partido a, 0. Sí, que era lo que habíamos conjeturado. Eso. ¿Quedaron con dudas, cabros? Estuvo cortita la clase, pero yo creo que está bien. ¿Quedaron con dudas en algo? Estos trucos medio chantas. Acá la derivada aproximada y resuelvo la aproximada. ¿Sí? ¿No?
O por lo menos dígame que no, cabrón, para cerrar la cuestión. ¿Está todo bien? Ya. Eso, pues, chicos. En la última clase, así que fue un gusto hacerles clases. Espero que les vaya muy bien en lo que... Ah, el truquito, ¿cuál? Ahí estaba diciendo mi... ¿Cuál truco? ¿El de la derivada? ¿El de la chanta? ¿Sí? Ah, es que como P se va a cero, ustedes lo que pueden asumir, especialmente cuando le hacen hacer este análisis de sistemas no lineales, ¿por qué? Porque es todo súper aproximado. Que si P se va a cero, acá, en esta EDO, yo puedo decir que P es cero, ¿sí? El típico truco. Entonces la EDO se va a aparecer, N' se va a aparecer a reemplazar esto con P igual cero, es decir, con 1 menos AN por N, que es lo que hago acá, ¿sí? Que digo que N' se parece a 1 menos AN por N, 1 menos AN por N, ¿sí? Y resuelvo esa EDO, directamente, así a la mala. ¿Sí? ¿Se cachó? Eh, Estas cosas bien chantas las pueden hacer porque están siempre estudiando sistemas no lineales y todo aproximado y local. Entonces siempre pueden hacer esos truquitos. Ay, esto se parece a cero, así que es cero y veamos qué pasa. ¿Sí? Obviamente tienen que mencionarlo bien y todo para que no se haga un golazo. ¿Ya? Ya, pues chicos. Creo que estamos entonces. A ver, déjenme parar.